Buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. Gracias por acompañarme mientras exploramos la fascinante y siniestra historia de Angèle de la Barthé, una mujer que ha cautivado a historiadores, autores y entusiastas del folclore. La historia de Angèle es emblemática de una época en la que la superstición y el miedo a lo sobrenatural dominaban, y muchos la consideran el primer caso documentado de un juicio por brujería en Francia. Pero, ¿era Angèle realmente una bruja o simplemente una víctima del fervor medieval que marcó este oscuro periodo de la historia europea? Contexto histórico: las casas de brujas y la Inquisición. Para comprender plenamente la vida y el destino de Angèle de la Barthé, primero debemos retroceder al clima político y religioso del siglo XIII. Europa era un lugar de inestabilidad, con la Iglesia Católica ejerciendo un poder inmenso tanto sobre la nobleza como sobre el pueblo. A mediados de los años 1200, el Papa Gregorio IX estableció la Inquisición Papal, un tribunal religioso destinado a erradicar la herejía y castigar a quienes fueran vistos como amenazas a la ortodoxia cristiana. Este periodo fue testigo de un aumento en la persecución de individuos acusados de brujería, un crimen visto como una ofensa no solo contra la sociedad sino contra Dios mismo. En este contexto, Angèle de la Barthé, una mujer de noble cuna en Toulouse, Francia, se convertiría en una de las figuras más infames acusadas de brujería, aunque su historia permanece envuelta en la ambigüedad histórica. ¿Quién era Angèle de la Barthé? Los registros históricos sobre Angèle de la Barthé son escasos y están profundamente entrelazados con el folclore. Se dice que nació en una familia noble alrededor de 1230 y que era, según muchos relatos, una mujer educada y respetada. Sin embargo, no fue su nobleza ni su educación lo que definió su legado, fue la acusación de brujería lo que cambió su historia para siempre. En 1275, según cuenta la historia, Angèle fue acusada de practicar actividades demoníacas. Específicamente, se le acusó de consorciarse con el diablo y de dar a luz a un hijo monstruoso, mitad demonio, que supuestamente se alimentaba de bebés humanos. Este grotesco relato fue suficiente para horrorizar a los ciudadanos de Toulouse, que ya vivían con miedo a lo sobrenatural. Y aunque hoy en día podamos ver tales acusaciones como absurdas, en esa época, estos cargos eran sumamente graves. El juicio y la ejecución. El juicio de Angèle fue presidido por la Inquisición, un tribunal conocido por su severidad y su tendencia a extraer confesiones mediante tortura. Los detalles de su juicio sugieren que los inquisidores afirmaron que ella había confesado su implicación en la brujería, admitiendo bajo la intensa presión de la tortura que había dado a luz a un demonio y asesinado a infantes como ofrendas al diablo. Esta supuesta confesión fue suficiente para condenarla, y Angèle de la Barthé fue sentenciada a muerte. Según la leyenda, fue ejecutada mediante la hoguera, un destino que esperaba a muchas acusadas de brujería en aquella época. Pero, ¿había alguna verdad en los cargos? ¿Era Angèle realmente culpable de los crímenes horribles que se le atribuían, o era simplemente un chivo expiatorio, una víctima de la histeria social y del deseo de la Iglesia de consolidar su poder? Muchos historiadores sostienen que hay pocas pruebas que sugieran que Angèle fuera culpable de algo más allá de no ajustarse a las normas esperadas de su tiempo. El legado de Angèle de la Barthé. La historia de Angèle de la Barthé ha sobrevivido a los siglos como una advertencia sobre los peligros de la superstición y el poder desmedido. Su historia sigue siendo especialmente relevante hoy en día, recordándonos cómo el miedo y los prejuicios pueden llevar a la persecución de inocentes. Algunos estudiosos han sugerido que su historia podría ser parcialmente o totalmente inventada, utilizada como un cuento de advertencia por la Iglesia para infundir miedo en la población y disuadir a las personas de desafiar la autoridad eclesiástica. En tiempos modernos, Angèle ha sido reexaminada como un símbolo de la resiliencia femenina ante la opresión y como recordatorio de los peligros que plantea la histeria colectiva y el abuso de poder. Conclusión. Para concluir, la historia de Angèle de la Barthé puede permanecer por siempre envuelta en el paso del tiempo y la falta de documentación confiable, pero su legado sigue siendo relevante en discusiones sobre la justicia, la misoginia histórica y el abuso de la autoridad. Ya sea que Angèle haya sido realmente una bruja o una víctima desafortunada de los impulsos más oscuros de su era, su historia resuena como un reflejo conmovedor del pasado de la humanidad y de la cautela que debemos ejercer al interpretar nuestro presente. Gracias por su atención.
Gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.